Cuando nos pasa algo malo o muchas cosas simplemente no salen como nosotros creemos, solemos pensar que tenemos mala suerte o hay algo extraño. Pues se dice que los objetos relacionados con tragedias, mala suerte o sometidos a ciertos rituales cargan con una energía tan densa que afecta a sus portadores. Por eso en este video yo te voy a recopilar 10 objetos malditos que han pasado muchos años por muchas tragedias y que en este video vamos a analizar. Yo soy Andrés y bienvenidos a un nuevo expediente de misterio. El diamante Hope es una pieza muy hermosa, como estarán viendo en pantalla, pero que ha sido testigo de muchísimas tragedias, o según muchos, más bien ha sido el verdugo. Primero hablemos de la historia. Este fue robado de una estatua de Sita, quien es una deidad de la India, y el ladrón fue devorado vivo por perros salvajes. Luego de esto llegó hasta un joyero que lo perdió todo y murió. Después estuvo con María Antonieta y Luis XVI y ambos murieron decapitados. Pasó de mano en mano y todas las personas iban muriendo y les pasaban tragedias. Incluso pasó por allá por Henry Fielding II y el sultán turco, quien también murió de forma dolorosa. Pero con el tiempo llegó a Estados Unidos y de ahí al Museo Smithsonian, donde fue resguardado, y su última víctima fue el cartero que se encargó de llevarlo a este museo, quien falleció atropellado. El jarrón de Bassano. Se trata de un jarrón fabricado en plata por allá en el siglo XV y supuestamente fue otorgado como regalo de bodas a una novia italiana, que nunca llegó a casarse ya que fue asesinada antes de su matrimonio. Pero muchos nos cuentan sobre este mito que todo aquel que se le ha sido heredado el jarrón o que lo ha comprado en alguna subasta termina muerto a corto plazo. Se ve que es un jarrón bonito, pero tiene una historia muy mala. El vestido de novia. Por allá en el año de 1849, una joven de una familia adinerada llamada Anna Baker se enamoró de un herrero de clase baja, como siempre pasa, del cual fue separada por su padre, pues este mismo fue quien lo exilió de Pensilvania, condenando a su hija a una vida soltera. Ana estaba demasiado enojada, como ustedes se imaginarán, con su padre, que decidió no enamorarse ni casarse hasta el día de su muerte. Ana había elegido un vestido de novia poco antes de que su novio fuera desterrado. Pero adivinen, este vestido fue guardado en una caja de vidrio en la antigua habitación de Ana, donde la prenda se mueve por su cuenta, sobre todo si hay luna llena, pues justo al caer la noche es cuando el vestido de novia baila más que nunca. ¡Qué miedo! Pintura de sangre. Muchos nos hablan que el artista de esta inquietante pintura, que es conocida como el hombre angustiado, padecía alguna enfermedad mental. La historia cuenta que el hombre utilizó su sangre para crear la obra y al terminarla, este se suicidó. Pero la familia Robinson, dueña del cuadro, cuenta que por las noches se puede escuchar gemidos de dolor y quejas provenientes del cuadro. Además, las personas que lo miran fijamente durante mucho tiempo terminan llorando por el sentimiento de angustia y vacío. Tumba del rey Tut. Muchos dicen que más de 20 personas que han entrado a la tumba de Tut han muerto en condiciones poco usuales. Algunos dicen que la causa fue un hongo mortal existente dentro de la tumba, pero otros creen que el rey maldijo a todos los que perturbaron su sueño. Suena muy interesante. El espejo de la plantación Miters. Muchos nos cuentan que esto data desde el año 1796 y se encuentra en Luisiana, Estados Unidos, y se dice que la casa está embrujada. Fue construida sobre un cementerio indio y las leyendas aseguran que en su interior se han cometido varios asesinatos. Sarah Gooduff y sus dos hijos fueron envenenados aquí y se cree que este espejo capturó sus almas. Algunos visitantes aseguran que han visto en las huellas que aparecen de manera inexplicable. La mujer de Len, también conocida como la diosa de la muerte, esta pequeña estatua de piedra caliza, como estarán viendo en las imágenes, data alrededor del año 3500 a.C. Ha llevado la tumba a familias enteras. Esta fue descubierta en el año 1878 en Europa del Este y Lord Elphin se convirtió en su primer propietario y en poco tiempo toda su familia murió. Tras ser vinculada con la muerte de varias familias más, Sir Alan B. Crovers
donó la pieza al Museo Royal escocés, después de que su esposa y sus 2 hijos murieran. Imagínense toda esa historia. La silla de Thomas Busby. Por allá en el año 1702, Thomas Busby llegó borracho a su casa y encontró a su suegro Daniel Hood sentado en su silla favorita y amenazando con llevarse a su hija con él. A Busby solo se le ocurrió agarrar su martillo y darle a Hood en la cabeza hasta matarlo. El asesino fue juzgado y condenado a la horca, pero hay quien dice que en este proceso aprovechó para maldecer su silla y a todo aquel que se sentara en ella. De hecho, hay una serie de extrañas muertes accidentales unidas por el hecho de que todas las víctimas se han sentado en la silla, la cual se encuentra ahora en el Museo Dietz colgada en una pared para evitar que ésta sea usada. El muñeco Robert, o mejor dicho, el muñeco que inspiró la película de Chucky. Este espeluznante muñeco pertenecía a un niño llamado Robert Eugene Otto por allá en el año 1896, cuando un mago que practicaba magia negra le regaló a Robert este muñeco, con el que el niño pasaba todos los días. Pero con el tiempo comenzó a preocupar bastante a su familia, ya que Otto hablaba con el muñeco y con otros niños que parecían imaginarios o fantasmas. Después comenzaron a pasar cosas violentas, cosas malas, así como Chucky, y se deshacieron de ese muñeco y lo llevaron a un museo. Si quieren saber la historia completa, en la descripción está un video completo con todo sobre la verdadera historia de Chucky y Robert. Annabelle. Esta muñeca es real y sirvió de inspiración para las películas El Conjuro y Annabelle. Su propietario se encontraba a la muñeca en diferentes posiciones dentro de su casa y además atacó al compañero de habitación del dueño. Él se deshizo de Annabelle y realizó un exorcismo en su casa, por lo que ahora este juguete se conserva en una urna de cristal en el célebre Museo Oculto de Ed y Lorraine Warren. Por cierto, ya también tengo un video acerca de todo este caso de esta muñeca, el caso real, para que se pasen, y también tengo una serie Expediente Warren donde analizamos todos los casos que son reales acerca de que pasaron estos investigadores paranormales. Pero déjame en los comentarios qué tal te pareció este video, cuál fue el objeto que más te impresionó y quieres una segunda parte porque hay muchísimos y yo te puedo traer mucho, así que suscríbete ya a este canal para que veas los próximos y la parte 2 de este video porque te va a encantar. Yo soy Andrés y esto fue un expediente de misterio.